El rey. La tierra perdida se extendía ante Toji como un lienzo interminable de desolación. A diferencia de los paisajes carmesí que dominaban la mayoría de las regiones del infierno, este lugar existía en una escala de grises apagada, un reino de llanuras cenicientas y cielos incoloros donde incluso el concepto de sonido parecía ajeno. La respiración mecánica del casco de Toji era el único ruido que penetraba el silencio opresivo, cada ciclo rítmico una desafiante afirmación de existencia en un lugar definido por la ausencia. Las tierras perdidas, explicó Scrooger, sus 6 ojos parpadeando en diferentes patrones mientras correteaba junto a Toji. Donde las almas van cuando quieren ser olvidadas, o cuando quieren olvidarse de sí mismas. Las cadenas de Toji tintinearon suavemente mientras caminaba, los eslabones dorados brillando contra el telón de fondo monocromático. Y el rey del infierno está aquí. Supuestamente, confirmó Scrooger, mirando nerviosamente a su alrededor. Mereum viene aquí cuando se cansa de juzgar almas. Ha estado viniendo más a menudo últimamente, por lo que el viejo Scrooger ha oído. El silencio le habla, ¿ves? Toji estudió el paisaje estéril. No había puntos de referencia que distinguieran un área de otra. El horizonte permanecía perfectamente plano en todas direcciones. Incluso el suelo bajo sus pies parecía absorber sus huellas momentos después de que pasaran. ¿Cómo navegas por este lugar?, preguntó Toji, su voz modulada resonando extrañamente en el silencio. Scrooger tocó uno de sus 6 ojos con un dedo con garras. Estos no son solo para lucirse. El viejo Scrooger ve lo que la mayoría no puede. Las corrientes de aislamiento que fluyen a través de este lugar. Síguelas río arriba y encontrarás la fuente. Caminaron durante lo que parecieron horas, aunque el tiempo parecía carecer de sentido en el vacío en escala de grises. De vez en cuando, pasaban figuras solitarias en la distancia, almas tan retraídas que parecían poco más que manchas en el paisaje, cada una rodeada por un círculo perfecto de ceniza intacta, como si el aislamiento mismo tuviera una forma física. Casi llegamos, susurró Scrooger, su voz bajando aún más. ¿Recuerda nuestro trato, sí? Scrooger te lleva al rey, tú llevas a Scrooger de regreso a las estrellas cuando ganes. Toji asintió una vez, su enfoque ya cambiando hacia la figura que había aparecido en el horizonte. Sentado en una simple piedra en medio de la nada había un hombre, o al menos, algo que parecía humano a primera vista. A medida que se acercaban, sutiles detalles delataban su naturaleza de otro mundo. Una simetría perfecta en rasgos que deberían haber sido naturalmente imperfectos, ojos que cambiaban de color como caleidoscopios de movimiento lento y una estructura similar a una corona de hueso que emergía sin problemas de su cráneo, formando 7 puntos que ocasionalmente parpadeaban con una llama negra. El rey del infierno vestía ropas simples que parecían estar hechas de sombra solidificada, moviéndose ligeramente incluso en el aire inmóvil. Estaba sentado inmóvil, mirando a la nada en particular, irradiando un aura de profundo cansancio. Scrooger inmediatamente se dejó caer al suelo, presionando su cuerpo contra la ceniza. Ese es él, siseó. Ese es Mereum. El viejo Scrooger ha hecho su parte. Ten en cuenta que el infierno siempre lo mejorará para que sea al menos un poco más fuerte que su oponente. Ahora, yo solo, esperaré allí. Con una velocidad sorprendente, la criatura de 6 ojos se escabulló detrás de un afloramiento distante de roca incolora. Toji se acercó solo, su respiración mecánica volviéndose más fuerte en el silencio absoluto. Mereum no levantó la vista. Otro retador, declaró rotundamente. No era una pregunta, sino una observación cansada. He venido por tu trono, respondió Toji directamente, sin ver sentido en las pretensiones. El rey del infierno finalmente levantó la mirada, sus ojos cambiando de ámbar a blanco mientras se enfocaban en Toji. Claro que sí. Todos lo hacen, eventualmente. Estudió las cadenas envueltas alrededor de las extremidades de Toji con leve interés. Las ataduras del cielo. Debes haber hecho enojar a alguien importante. El Kai Supremo no apreció que me metiera en el infierno y me abriera camino a la fuerza hacia el cielo. Un destello de genuina sorpresa cruzó el rostro de Mereum. ¿Has atravesado ambos reinos? Impresionante. Inútil, pero impresionante. Cumplió su propósito, afirmó Toji. Mi hijo vive. Por un momento, Mereum permaneció en silencio, como si estuviera escuchando. Como si estuviera escuchando quién era este residente que lo buscaba, y en momentos, vio y escuchó la historia de la vida de Toji. En momentos percibió décadas. Su expresión parpadeó por un breve momento con disgusto, luego volvió al cansancio normal. Ah, sí, tu hijo.
El tono de Mereum cambió, adquiriendo un toque de desprecio. La razón por la que destrozaste los límites cósmicos, violaste la ley divina y alteraste el equilibrio de la existencia misma. Un niño, a cambio de un colapso universal potencial. ¿Un trato justo, en tu mente? Sí. La simplicidad de la respuesta de Toji pareció irritar a Mereum. Se puso de pie, su forma de repente pareciendo más alta, más imponente. La corona de hueso en lo alto de su cabeza se encendió con una llama negra. Ni siquiera lo cuestionas, observó Mereum. Sin cálculo moral, sin debate filosófico. Solo un amor ciego y egoísta. No necesito filosofía para saber lo que me importa, respondió Toji, impasible. Los ojos de Mereum se entrecerraron. Y es precisamente por eso que eres peligroso. El veneno de los dioses. Un ser con un poder inmenso gobernado únicamente por el apego emocional. Algo en esa frase llamó la atención de Toji. Veneno de los dioses, repitió lentamente, la voz modulada dando a las palabras un peso adicional. Veneno de Dios, dijo de nuevo, casi para sí mismo. Dentro de su casco, Toji sonrió ante la ironía. Samael, su nombre en su primera vida, literalmente significaba veneno de Dios en hebreo. Qué apropiado que llevara esa identidad a través de las realidades, incluso sin que aquellos que lo nombraron así lo supieran. Estoy aquí para matarte y fabricar un trono con tu cuerpo, afirmó Toji con naturalidad, encendiendo su sable de luz negro. Me otorgará la autoridad para escapar del infierno en mis propios términos. Mereum suspiró profundamente, como si estuviera lidiando con un niño particularmente terco. No eres el primero en intentarlo. Aunque debo admitir que eres más fuerte que la mayoría que me desafía. El rey del infierno estudió a Toji más de cerca. Curioso. Te has vuelto más fuerte desde que llegaste. Eso no debería ser posible. Toji ladeó ligeramente la cabeza, el gesto de alguna manera amenazante a pesar de la máscara sin expresión. ¿Por qué no? Aunque tenía algunas ideas. Los residentes del infierno no pueden mejorar su poder, explicó Mereum, rodeando a Toji lentamente. Los cuerpos aquí se reinician a su estado original, sin importar cuánto entrenes. Tu conexión de ki con tu alma debería estar fija. Hizo una pausa, genuinamente perplejo. Sin embargo, la calidad de tu ki ha aumentado sustancialmente. Tu volumen sigue siendo el mismo, pero el refinamiento, los ojos de Mereum cambiaron a carmesí. Fascinante. No acepto limitaciones, respondió Toji simplemente. Sin previo aviso, Toji se abalanzó hacia adelante, su hoja negra describiendo un arco hacia el cuello de Mereum. El rey del infierno se hizo a un lado con gracia casual, el ataque fallando por milímetros. Estás perdiendo mi tiempo, afirmó Mereum, sin molestarse en contraatacar. No tengo interés en pelear contigo. Toji continuó el ataque, las cadenas tintineando mientras ejecutaba un tajo horizontal dirigido a la sección media de Mereum. Una vez más, el rey evadió con un movimiento mínimo, su expresión de irritación aburrida. Tu técnica también ha mejorado, señaló Mereum, analizando los movimientos de Toji. A pesar de esas cadenas, te mueves casi sin obstáculos. Pura fuerza de voluntad, supongo. Toji no respondió, en cambio se lanzó a una compleja serie de golpes. Un tajo diagonal seguido de una estocada, pasando suavemente a un ataque giratorio que debería haber atrapado el punto ciego de Mereum. Sin embargo, el rey anticipó cada movimiento, moviéndose lo suficiente como para evitar el contacto. Ni siquiera estás tratando de golpearme, observó Toji, deteniendo su asalto. Mereum se encogió de hombros. Como dije, no tengo interés en pelear contigo. Toji desactivó su sable de luz, estudiando a su oponente. ¿Por qué no? Porque pelear implica un propósito, respondió Mereum, su voz adquiriendo un tono filosófico. Sugiere que la victoria o la derrota importan. Después de 1.000.000 de años de juzgar almas, he llegado a comprender que muy pocas cosas realmente importan. Señaló el paisaje gris. Esto es lo que realmente es la existencia, vacío ocasionalmente interrumpido por la conciencia. Luchar contra eso es tan inútil como luchar contra la gravedad. Toji reactivó su sable de luz. No necesito tu filosofía. Necesito tu trono. Lanzó un nuevo ataque, esta vez incorporando telequinesis para arrojar ceniza a los ojos de Mereum mientras simultáneamente ejecutaba una patada circular dirigida al pecho del rey. Mereum parpadeó para quitarse la ceniza y atrapó la pierna de Toji a mitad de la patada, sosteniéndola sin esfuerzo. ¿Sabes qué es lo que encuentro más repulsivo en ti? Preguntó Mereum, todavía sosteniendo la pierna de Toji. Tu concepto de amor. Con un movimiento casual de su muñeca, envió a Toji volando hacia atrás.
El guerrero oscuro se recuperó en el aire, aterrizando en cuclillas. Amas como un niño hambriento, continuó Mereum, caminando hacia Toji con pasos medidos. Desesperado, posesivo, que lo consume todo. Destrozarías, y lo hiciste, la realidad misma por aquellos que dices amar. Toji volvió a la carga, su hoja negra encontrándose con un arma que de repente apareció en la mano de Mereum. Un bastón hecho de lo que parecía ser sombra solidificada. Tu padre nunca te amó, continuó Mereum, parando los golpes de Toji con facilidad. Tu madre te amó, pero era demasiado débil para expresarlo correctamente. Así que ahora te aferras al amor con una intensidad desesperada, aterrorizado de volver a perderlo. Mereum, Toji se dio cuenta, al igual que todos los demás que lo conocieron, creía que Toji era el original. Estaba equivocado, pero sus palabras tocaron una fibra sensible. Toji, en su primera vida, amaba, y todavía ama, a sus padres, y ellos lo amaron a él a cambio, más que a nada en el mundo. Ellos realmente lo pusieron por encima de todo, es por eso que Toji mismo tiene la misma comprensión del amor por su hijo, porque su padre realmente habría hecho lo mismo por él si hubiera sido igual de capaz. Pero sus padres, principalmente su padre, estaban enfermos, y esa enfermedad trajo debilidad y miedo a la pérdida. Debido a ello, Toji siempre tuvo la paranoia de perder su amor, y como tal se volvió inmensamente posesivo con él, habiéndolo perdido desde su muerte, hasta el nacimiento de Megumi ha estado inimaginablemente solo. Los ataques de Toji se volvieron más agresivos, las cadenas alrededor de sus extremidades traqueteando mientras llevaba sus movimientos al límite. Un vicioso golpe por encima de la cabeza obligó a Mereum a bloquear en lugar de esquivar. ¿Crees que tu amor es desinteresado?, preguntó Mereum, manteniéndose firme contra la fuerza de Toji. ¿Dejarías que el universo se quemara si eso mantuviera a salvo a tu hijo y a tu mujer? Eso no es amor, es posesión con un nombre más bonito. Sus armas se bloquearon, sus caras a centímetros de distancia. No sabes nada de mí, gruñó Toji a través del vocoder. Sé todo sobre ti, Toji Fushiguro, respondió Mereum. He visto cada alma que ha entrado en el infierno. Entiendo los patrones del comportamiento humano mejor de lo que los humanos se entienden a sí mismos. Con una velocidad sorprendente, Mereum se desenganchó y golpeó el costado de Toji con su bastón. El impacto envió a Toji deslizándose por el suelo cubierto de ceniza. Eres el veneno de los dioses, declaró Mereum, observando a Toji levantarse. Un ser de inmenso poder cuya brújula moral apunta solo hacia aquellos que has decidido arbitrariamente cuidar. Todos los demás son prescindibles. Toji volvió a la carga, esta vez amagando con su espada antes de caer en un barrido dirigido a las piernas de Mereum. El rey saltó sobre el ataque, pero Toji lo había anticipado, pasando inmediatamente a una estocada ascendente que casi atrapa el pecho de Mereum. Eres peligroso precisamente porque amas, continuó Mereum, aterrizando con gracia. Cualquiera que gane tu amor se convierte inmediatamente en el ser más protegido que existe. Cualquiera que los amenace se convierte en tu enemigo, independientemente de las consecuencias cósmicas. Toji presionó su ventaja, sus movimientos volviéndose cada vez más fluidos a pesar de las cadenas. Incorporó elementos de varios estilos de lucha. La precisión de Vegeta, la adaptabilidad de Goku, la conciencia táctica de Piccolo, en un enfoque híbrido que mantuvo a Mereum a la defensiva. ¿Qué quieres que haga?, exigió Toji entre golpes. ¿Dejar que mi hijo muera? ¿Aceptar que el orden cósmico requiere su sufrimiento? Mereum paró un tajo particularmente vicioso. Me gustaría que entendieras que tus apegos personales no son más importantes que el equilibrio universal. Lo son para mí, respondió Toji simplemente, lanzando una explosión telequinética que obligó a Mereum a retroceder varios pasos. Por primera vez, Mereum pareció genuinamente irritado. Por eso te desprecio. Reconoces tu egoísmo sin vergüenza. Al menos soy honesto sobre lo que quiero, replicó Toji, avanzando con una serie de golpes rápidos. ¿Qué quieres, rey del infierno? Además de sentarte solo en este lugar vacío, sintiendo lástima por ti mismo. La pregunta pareció tocar una fibra sensible. Los ataques de Mereum de repente ganaron intensidad, su bastón de sombra se convirtió en un borrón mientras hacía retroceder a Toji. ¿Qué quiero? La voz de Mereum se elevó, mostrando emoción por primera vez. Después de 1.000.000 de años de juzgar a las peores almas que existen, después de presenciar los mismos patrones de crueldad, egoísmo e ignorancia deliberada repetidos sin cesar en especies y civilizaciones, lanzó un poderoso golpe que envió a Toji a dar una voltereta sobre la ceniza. ¿Qué quiero es irrelevante? Soy el rey del infierno. Soy el juicio encarnado.
Soy cansado, interrumpió Toji, aprovechando el momento para hablar y reagrupar la información que había obtenido, levantándose. ¿Estás cansado de todo? Mereum hizo una pausa, su bastón bajando ligeramente. Creaste este lugar, ¿no es así? Continuó Toji, señalando el paisaje gris. Un lugar donde pudieras escapar del desfile interminable de almas malvadas. Un lugar tranquilo. Por un momento, la compostura perfecta de Mereum se resquebrajó. Algo vulnerable se mostró en sus ojos que siempre cambiaban. No entiendes, dijo, su voz más suave ahora. Fui creado para ser el juez final, la máxima autoridad en la redención. Se suponía que debía guiar a las almas hacia la salvación. Miró a su alrededor el paisaje vacío. Pero después de los primeros 100.000 años, comencé a ver los patrones. Después de 500.000, perdí la cuenta de cuántas almas prometieron cambiar, solo para regresar peor que antes. Después de 1.000.000, el bastón de Mereum se disolvió en sombra. Después de 1.000.000 de años, me di cuenta de que la redención es la excepción, no la regla. Toji desactivó su sable de luz pero permaneció listo. Así que te rendiste. Me volví realista, corrigió Mereum. Acepté lo que los Kais que me crearon no pudieron. Que la mayoría de las almas están más allá de la salvación. La conversación había cambiado la dinámica entre ellos. Toji sintió una oportunidad, no para un ataque físico, sino para otra cosa. ¿Es por eso que estás aquí en lugar de en tu trono? Preguntó. ¿Por qué has renunciado a tu propósito? Los ojos de Mereum brillaron carmesí. No he abandonado mi deber. Simplemente, necesitaba silencio. ¿Por cuánto tiempo? Presionó Toji. ¿Días? ¿Años? ¿Siglos? ¿Cuánto tiempo te has estado escondiendo en este páramo mientras las almas sufren bajo jueces menores? ¿Te atreves a cuestionarme? La voz de Mereum adquirió un borde peligroso. ¿Tú, que destruirías el equilibrio cósmico por un solo niño? Al menos estoy dispuesto a actuar por lo que me importa, replicó Toji. Tú solo te sientas aquí, sintiendo lástima por ti mismo. La provocación funcionó. La compostura de Mereum se hizo añicos por completo, sus ojos brillando carmesí mientras las llamas negras sobre su corona se encendían más. No sabes nada. Rugió, el suelo temblando bajo ellos. He juzgado más almas de las que hay estrellas en el cielo. He ofrecido redención a seres cuyo mal te haría retroceder de horror incluso a ti. He mantenido el equilibrio entre el castigo y la rehabilitación durante 1.000.000 de años. La energía de la sombra se acumuló a su alrededor, oscureciendo el paisaje ya incoloro. ¿Y qué has hecho tú? ¿Rompiste la ley universal? ¿Desafiaste a los dioses? Todo por un solo niño que eventualmente morirá de todos modos, orden cósmico o no. Toji, durante toda esta charla, había tenido una idea de cómo lidiar con la naturaleza adaptativa del rey. Toji volvió a encender su hoja negra, la emoción creciendo dentro de él. Mi hijo vivirá, afirmó con absoluta certeza. Y volveré con él y con mi esposa. Tu preciosa emperatriz, se burló Mereum. Otro ser egoísta que destruye sin consecuencias. Ustedes dos se merecen el uno al otro, cánceres gemelos en la existencia misma. La postura de Toji cambió, su cuerpo enroscándose como un depredador que se prepara para atacar. Basta de charla. Se lanzó hacia adelante, su hoja negra volviéndose casi invisible con la velocidad. Mereum reformó su bastón de sombra, encontrando el ataque de Toji con la misma fuerza. El impacto creó una onda de choque que se extendió por el paisaje ceniciento. Su batalla se intensificó rápidamente, cada intercambio más violento que el anterior. El sable de luz de Toji cortaba arcos de oscuridad en el aire mientras presionaba su ventaja, obligando a Mereum a defenderse activamente en lugar de simplemente evadir. Para un ser que no había mostrado interés en pelear, el rey del infierno demostró ser notablemente hábil. Sus movimientos eran precisos, económicos, sin energía desperdiciada. Cada golpe y contraataque fluía hacia el siguiente con una forma perfecta. Pero Toji se estaba adaptando, aprendiendo con cada intercambio. Las cadenas que deberían haberlo obstaculizado parecían casi una extensión de su estilo de lucha ahora, su impulso agregando poder a sus golpes. Su telequinesis se había vuelto más refinada durante su tiempo en el infierno, lo que le permitía manipular el entorno con precisión quirúrgica. Volvió a arrojar ceniza a los ojos de Mereum, pero esta vez lo siguió con un empuje telequinético que comprimió las partículas en proyectiles afilados como navajas. Mereum los dispersó con un movimiento de su bastón, pero la distracción permitió a Toji acortar la distancia, aterrizando una patada sólida en la sección media del rey. Mereum tropezó hacia atrás, una genuina sorpresa cruzando su rostro.
Realmente me golpeaste. Haré más que eso, prometió Toji, presionando su ventaja con una andanada de golpes de sable de luz. Sus armas chocaron repetidamente, la hoja de energía negra contra el bastón de sombra, creando destellos de oscuridad que de alguna manera se destacaban incluso contra el paisaje incoloro. Toji hizo una patada circular que pasó a una voltereta hacia atrás que hizo que su sable de luz descendiera en un poderoso golpe por encima de la cabeza. Mereum bloqueó el ataque, pero se vio obligado a arrodillarse por el impacto. Te has vuelto más fuerte de nuevo, admitió, la tensión mostrándose en su voz. Pero eso es inútil. Me volveré más fuerte contigo y siempre te superaré. Con un repentino estallido de poder, Mereum empujó a Toji hacia atrás y levantó la mano. El suelo ceniciento bajo los pies de Toji se transformó, volviéndose como arenas movedizas y amenazando con tragarlo por completo. Toji saltó, usando la telequinesis para impulsarse más alto de lo que debería haber sido posible en el infierno. Desde el ápice de su salto, arrojó su sable de luz como una lanza, guiando su trayectoria con telequinesis. Mereum desvió el arma, pero Toji ya había aterrizado y estaba cargando hacia adelante, con las manos desnudas. Atrapó a Mereum con un poderoso uppercut que hizo que el rey se tambaleara. Entonces me volveré más fuerte de nuevo. Hasta que sea tan poderoso, las leyes del infierno sean demasiado débiles para atarme y ayudarte a ponerte al día. Definitivamente hay condiciones y límites después de todo. Si no los hubiera, Majin Buu no sería una amenaza tan grande, pensó Toji para sí mismo. Basta. Mereum gruñó, su paciencia claramente agotada. El bastón de sombra en su mano se transformó, convirtiéndose en una guadaña masiva que crepitaba con energía oscura. Soy el rey del infierno. El juez final. Su declaración fue interrumpida cuando el sable de luz de Toji, aún guiado por telequinesis, regresó por detrás y casi golpea su espalda. Mereum lo sintió en el último momento y se apartó, pero la distracción permitió a Toji acercarse de nuevo para golpear a Mereum en la cara, haciendo que el rey rebotara en el suelo, mientras salía volando, hasta que finalmente se detuvo, poniendo su palma contra su mejilla donde fue golpeado. Por un breve momento, Toji vio una genuina preocupación en los ojos siempre cambiantes de Mereum. El rey del infierno estaba siendo llevado a sus límites por un prisionero encadenado, una realidad que claramente lo perturbaba. Mereum se levantó, comenzando a blandir su guadaña. Entonces, algo inesperado sucedió. A mitad del movimiento, Mereum se detuvo de repente. Su guadaña se disolvió de nuevo en sombra. Se quedó en silencio por un momento, y sin decir una palabra, se dio la vuelta y ¿corrió? No estoy corriendo. Solo estoy aburrido. Pelear contigo es molesto. Mereum gritó mientras miraba por encima del hombro, como un niño petulante, su voz cada vez más y más baja a medida que se alejaba, desapareciendo. El rey del infierno, el juez final, la máxima autoridad en el reino más oscuro del más allá, huyó. ¿Qué carajo? Toji murmuró para sí mismo. Toji se quedó congelado en su lugar, su sable de luz regresando a su mano automáticamente. La respiración mecánica de su casco llenó el silencio de nuevo mientras intentaba procesar lo que acababa de suceder. Toji comenzó, volviéndose hacia el afloramiento de roca donde se había estado escondiendo Scrounger. La criatura de 6 ojos emergió con cautela, luciendo tan confundida como Toji. ¿Huir? Sí, lo hizo, joder. Scrounger extendió sus manos con desconcierto. Nunca había visto algo así en 9000 años. El rey del infierno, corriendo como un niño asustado. Toji señaló con el dedo índice hacia la dirección en la que Mereum había desaparecido. ¿Eso realmente sucedió? ¿El infierno no me está jugando ilusiones? Si es así, estamos viendo la misma, respondió Scrounger, rascándose la cabeza coriácea con una garra. El viejo Scrounger está tan confundido como tú. Toji desactivó su sable de luz con un suspiro, la hoja de energía negra desapareciendo con un suave silbido. Bueno, eso fue anticlimático. Miró a la distancia donde Mereum había desaparecido, luego se encogió de hombros. Vamos a seguirlo. ¿Seguir al rey del infierno después de que huyó de una pelea? Preguntó Scrounger con incredulidad. ¿Estás seguro de que eso es sabio? Tal vez está tendiendo una trampa, ¿sí? Tal vez, concedió Toji, ya caminando en la dirección en la que Mereum había huido. Pero necesito su trono, y no lo conseguiré quedándome aquí. Las cadenas alrededor de sus extremidades tintinearon rítmicamente mientras avanzaba, su respiración mecánica constante y decidida. El paisaje gris se extendía interminablemente ante él, sin ofrecer puntos de referencia ni orientación.
Y así continuó caminando tras el rey que se retiraba estratégicamente.